Lo que nosotros estamos haciendo y este proyecto no es realmente facilitar la labor a nadie, sino más bien el objetivo fundamental es beneficiar al usuario, beneficiar a la gente. Y sí creo de que es un proyecto donde todos los sectores tenemos una parte importante que aportar. ¿Usted le ha facilitado el trabajo a la alcaldía de San Salvador en ese sentido? Bueno, realmente el centro, recordémonos que es un lugar donde concéntrico, donde toda la gente llega, son miles y miles de personas las que transitan en ese centro, y la semana pasada lo hacían a la par de los buses, con el humo de los buses, con el ruido de los buses, con la inseguridad que generaba el hecho de que el transporte por ahí pasaba. O sea, en todos los países del mundo el centro histórico generalmente constituye un esfuerzo permanente por quererlo mantener despejado, que el ciudadano y la ciudadana puedan ir hacia la catedral, puedan ir hacia los principales edificios históricos que una ciudad o que las ciudades tienen. ¿No es que hemos sobrecargado la Juan Pablo II? No, porque lo que ha ocurrido, y lo hemos dicho, se han recortado 39 rutas que antes transitaban y hoy ya no transitan. Entonces, eso ha generado un equilibrio de tal forma de que esas rutas que transitaban y que hoy llegan a puntos definidos, tanto en este caso del norte, del sur, del oriente y el poniente, ha permitido un equilibrio de las rutas en estas arterias principales. Es bueno recalcar a nuestros televidentes que todo cambio, toda medida genera ciertas incomodidades al principio, pero lo importante es ver lo positivo de esto, que es precisamente el rescatar el centro de la capital, es decir, de tener una ciudad capital, un casco urbano más ordenado. Claro. ¿Cómo hace esa gente que viene del oriente? Voy a poner un caso muy en particular porque también hay que ver la parte humana, y por eso yo decía al principio, son varios factores los que juegan un papel en esta medida de consulta, como es el caso de los comerciantes ahí, porque también ellos tienen que contribuir. Viceministro, ¿y estas unidades que están ahí en el centro, quiénes son y por qué ingresan? Diría, y perdóneme un poco así la duda. Es decir, no sé si es la palabra correcta, hay ciertas rutas que salieron privilegiadas para ingresar hasta ahí al centro, a ese casco urbano, viceministro, o es parte de lo que usted decía anteriormente, que son el recorte de unas, pero el ingreso de otras que definitivamente tenían que pasar por ahí? O sea, recordémonos en esto que hay 42 rutas que se les ha cambiado el recorrido y que hoy por hoy las dos calles por donde no pasa transporte colectivo es la Rubén Darío y la Segunda. Veamos el otro lado de la moneda. El hecho de que las personas tienen que caminar más, eso desde luego es como pensar, como decía alguien así de manera muy práctica, es agarrar este problema y trasladarlo a otra zona. ¿Qué pasa con el doble pasaje? Hay personas que también hemos escuchado que han mostrado su inconformidad a partir de ese otro lado. O sea, vemos este lado, que es muy positivo lo que se ha hecho de forma tan puntual. Nosotros también, como medios de comunicación responsables, somos precursores de todos esos cambios positivos en una sociedad, pero también no podemos obviar el otro lado, el lado oscuro de las cosas que siempre están. ¿Qué pasa con esas personas que tienen que caminar más? ¿Qué pasa con esas personas que tienen que pagar un doble pasaje, viceministro? Bueno, realmente esos casos, el caso de caminar más, sí se da. Algunas personas caminan 100 metros, 200 metros más, algunas de una manera extrema caminan 300 metros, pero creo de que es parte de la adaptación de este nuevo ordenamiento y recuperación del centro histórico. Con respecto a las personas que pueden pagar doble pasaje, realmente no existe. Recordémonos que el centro es un lugar de transbordo y que las personas llegan ahí, vienen de un lugar, llegan al centro y buscan otro bus. Pero eso ha sido así siempre. Precisamente lo que hoy hemos hecho es ordenar ese transbordo al interior del centro histórico con este proyecto de recuperación, pero que no hay, dijéramos, casos en los cuales las personas tengan que pagar por esta medida un doble pasaje. ¿Cuál es el segundo paso? ¿Cuál es lo siguiente de todo esto? Porque, insisto, cualquiera
que hemos estado desde luego conociendo de cerca el tema de transporte, sabemos que es muy complejo y a veces podemos solucionar un problema acá, pero trasladamos ese problema a otro lado. ¿Cuál es el siguiente paso que se va a hacer con esta medida? Bueno, realmente como este es un proyecto de recuperación del centro histórico, en esta segunda etapa entra en funcionamiento la Secretaría de la Cultura en el tema de generar, dijéramos, un ambiente más atractivo, más estético, el desarrollar actividades de tipo artístico, de tipo cultural, el poder que los salvadoreños puedan apreciar el bello centro histórico que tenemos a partir de este proyecto de recuperación, de tal manera que, tal y como está previsto, en el mes de mayo, junio del 2013 entre en funcionamiento. Estamos hablando de la implementación de los buses articulados. Estamos hablando del BRT, ¿verdad? Que es la implementación de un corredor que viene desde Soyapango hacia la Plaza de las Américas y en su primera etapa llegaría al centro de San Salvador, que son buses de capacidad masiva en vías exclusivas, de tal manera de que eso nos pueda permitir ya un ordenamiento definitivo del sistema de transporte en el área metropolitana de San Salvador. El 1 de julio de este año. En ese decreto se establece que debe de garantizarse la participación del Estado en esto. ¿Quién lo va a dar? Eso no se sabe, porque al final incluso se ha planteado que puede ser un seguro obligatorio que sea público, que lo administre el Estado, como se ha planteado que pueda ser un asocio público-privado. Esto es algo que todavía no está definido, pero que al final la Asamblea Legislativa también en esto tiene una parte importante, porque nosotros creamos esta propuesta o este proyecto de legislación, pero es la Asamblea quien lo aprueba. La medida tomada, sin embargo, considero que el FMLN pudo coordinar mejor con el alcalde Quijano y no haber puesto en apuros lo que había logrado el alcalde con las ventas ambulantes. Hoy el alcalde tiene que apagar ese fuego que el FMLN produjo. Apóyense entre sí para que tengamos un centro histórico bonito. Como en México, que les informo, aquí no hay que envidiarles y creo que podemos tener algo mejor, dice. Bueno, primero yo quiero aclarar que este es un proyecto del gobierno central, ¿verdad? Es una disposición del presidente al viceministerio a través de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, a través del ministerio o el ministro de Seguridad, la policía misma, y es un proyecto no de un partido, sino un proyecto de un gobierno, de una nación, que nos va a permitir a todos poder disfrutar de la recuperación del centro histórico.